Por gracia y por misericordia de Dios, el día de hoy nos toca traer el mensaje o la enseñanza. El día de hoy sabemos que la palabra de Dios pues llega, dice la escritura, a su tiempo. Es tardía, pero también temprana. Entonces, ayer siempre trato de estar en constante con la escritura. Pero siempre cuando se me da la oportunidad de traer un mensaje, siempre le pido a Dios sabiduría y cuál es el mensaje que Él quiere llevar a los hermanos. Porque Dios es el que conoce la situación de cada uno de nosotros. Entonces es necesario que pidamos primeramente la guianza a Dios. Y el día de ayer siempre trato de prepararme, pero si Dios no me revela, em, tal vez hace 3, 4 días atrás estuve tratando de estudiar, no encontré el- la enseñanza. Entonces trato el siguiente día. Y ayer, pidiéndole a Dios sabiduría, me vino un texto a mi mente y que está en Mateo capítulo 7, versículo 7. Y lo tenía en mi mente y, y ahora en la mañana abrí mi Biblia y dije, y pues mi pensar fue buscar otro mensaje o buscar algo más que Dios me diera. Y, y para dada la casualidad, abro mi Biblia y la abro exactamente en el texto que estaba en mi mente. Entonces digo, Señor, ya no lo voy a buscar más. Este es el mensaje. Entonces espero, hermanos, que sea de edificación tanto para ustedes, primeramente para mí y también para ustedes. Pienso que es un texto muy importante. ¿Por qué? Porque pienso que es un texto vital para nosotros los cristianos evangélicos o para nosotros que venimos a ser cristianos. Vamos a orar, mis hermanos, para poner este tiempo en las manos de Dios. Padre Celestial, tú que estás en los cielos, mi Dios Todopoderoso. En esta mañana, Padre Celestial, vengo aquí disponiéndome delante de tu presencia, mi Dios Todopoderoso, pidiéndote a ti el respaldo, Padre Celestial, en esta mañana. El respaldo, mi Dios Todopoderoso, que siempre en cada Padre Celestial oportunidad que tú me permites, Padre Celestial, llevar tu palabra. Te pido a ti respaldo, mi Dios Todopoderoso, porque el respaldo viene de parte tuya, Padre Celestial. Predicaré en esta mañana, Padre Celestial, tu palabra como otras veces lo he hecho. Padre Celestial, y lo quiero hacer de limpio corazón. Lo quiero hacer, Padre Celestial, como es debido hacerlo. Pero primeramente, Padre Celestial, necesito de tu presencia. Necesito de tu asistencia, Padre Celestial. Necesito de tu comunión. Necesito, Padre Celestial, que tú te hagas presente en esta mañana. Necesito, mi Dios Todopoderoso, que prepares el corazón del hombre, que prepares el corazón de mis hermanos que están, Padre Celestial, en esta mañana por medio de esta plataforma, Padre Celestial. Dales un corazón entendido, mi Dios Todopoderoso, para que la palabra pueda entrar a sus corazones. Padre Celestial, prepara su mente, prepara su corazón, Padre Celestial, para que puedan atesorar esta palabra, mi Dios Todopoderoso. Y si a mí, mi Dios Todopoderoso, en este momento quieres añadir más sabiduría, Padre Celestial, heme aquí, Dios Todopoderoso. Padre Celestial, predicaré tu santa y bendita palabra, Padre Celestial. En esta mañana te pido a ti, mi Dios Todopoderoso, el respaldo, Padre Celestial. Y te pido, mi Dios Todopoderoso, aquel respaldo, Padre Celestial, que le diste a tu siervo Juan el Bautista, Padre Celestial, que tenía este hombre, mi Dios Todopoderoso, el poder de regresar, de retornar el corazón, los sentimientos, Padre Celestial, aquellos sentimientos que estaban torcidos, Padre Celestial, que fueran cambiados, aquellos sentimientos, Padre Celestial, que no iban de acuerdo a tu palabra. Tú le diste la autoridad, Padre Celestial, para que él cambiara.
los sentimientos. En esta mañana, Padre Celestial, hazlo de nuevo, Dios Todopoderoso. En esta mañana, Padre Celestial, clamo a ti por presencia tuya. Espíritu Santo de Dios, tú tienes que hacerte presente. Espíritu Santo de Dios, anhelamos tu asistencia. Espíritu Santo de Dios, manifiéstate. Espíritu Santo de Dios, clamamos a ti en esta mañana. Espíritu Santo de Dios, cámbianos. Espíritu Santo de Dios, mora con nosotros. Espíritu Santo de Dios, ven, hazte presente. Espíritu Santo de Dios, anhelamos que tú cambies nuestra vida. Y todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Y la palabra de Dios, mis hermanos, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura, el encabezado o el, ¿cómo quiero decirlo? La descripción dice la oración y la regla de oro. Quiero tomarme unos segundos en esta palabra. La oración y la regla de oro. ¿Por qué dije que es vital esto en nosotros? Porque nosotros oramos mucho, según somos cristianos. Y en nuestra vida cristiana debe haber oración, debe haber mucha oración. Porque esa es la comunión de Dios contigo o tuya con Dios. Entonces debe haber, esto es vital en nuestro ministerio, es vital. Pero no necesariamente nomás debemos hacerlo. Debemos hacerlo como conviene, debemos hacerlo bajo los estandartes que Dios ha puesto, bajo los requisitos que Dios ha puesto. No sé si el domingo o un día de estos, dije unas palabras y lo que dije fue para que haya respaldo de Dios en nosotros, en nuestra vida, en nuestra diario vivir o en su palabra, debe estar de acuerdo a su fundamento. Muchas veces nosotros podemos estar haciendo las acciones que nosotros pensamos que van de acuerdo con Dios, pero si no están bajo fundamento, no va a ser aprobado delante de Dios. Puede ser que nosotros digamos lo vamos a hacer de esta manera, lo vamos a hacer de esta otra. Pero si la escritura, el fundamento que ha dado es diferente, no va a haber aprobación de Dios. No va a estar respaldando, no va a estar obligado Dios a responder, no va a estar obligado Dios a fortalecer aquello que tú estás pidiendo o a respaldar tu obra. ¿Por qué? Porque hay un fundamento y ese fundamento es estable. Ese fundamento, el fundamento que Dios puso, es el que va a ser estable y es por ese fundamento por el que Él se va a mover y Él va a respaldar. ¿Qué significa esto? Que si nosotros lo estamos haciendo de una manera diferente, al final no vamos a recibir. Al final aquello que nosotros estamos pidiendo a Dios no se va a llevar a cabo. ¿Por qué no se va a llevar a cabo? Porque está fuera de fundamento. No hay un fundamento en ella, no hay un fundamento en nuestra obra, no hay un fundamento en lo que se está haciendo, no hay una comprensión fundamental en la obra que estamos haciendo. Y eso va a traer decadencia, eso va a traer inconstancia. Entonces, dice la oración y la regla de oro. Hay una oración, eso es participación de nosotros, es nuestra obra, pero hay un requisito. ¿Cuál es el requisito? Una regla, y esa regla es de oro. ¿Qué significa una regla? Se debe ser rectamente, se debe ser bajo los requisitos, se debe ser bajo el fundamento. Esa es la regla y esa regla debe ser de oro. ¿Qué significa eso? Que no nos podemos apartar del fundamento.
¿Cuántas veces nosotros pedimos muchas cosas y no recibimos? ¿Sabe por qué no recibimos? Porque está fuera de fundamento. No hay un fundamento. Dios no ha dicho que la va a respaldar de esa manera. Como nosotros lo estamos haciendo, Dios no ha dicho que la va a respaldar. Dios no ha dicho que va a traer el cumplimiento. ¿Por qué? Porque está fuera de orden, está fuera de fundamento, está fuera de la escritura, está fuera del respaldo divino. Primeramente debemos orar, pero debe ser bajo fundamento. Si lo hacemos bajo fundamento, va a haber la aprobación de Dios, va a haber el poder de Dios, va a haber el respaldo de Dios. Dios va a estar en tu obra. Entonces debemos comprender como principio cuál es el fundamento de la obra que nosotros estamos haciendo. ¿De qué manera se debe hacer? ¿Cómo debemos hacerlo y quién no debemos hacerlo? Entonces dice la Escritura, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Jesucristo dio esta enseñanza, posiblemente Jesucristo estaba en el Sermón del Monte, donde dio también la bienaventuranza. Posiblemente Dios estaba dando el Sermón del Monte y ahí también dio esta enseñanza o dio esta palabra al pueblo. Pero pienso que esta palabra nos corresponde más a nosotros. Debemos tomarla nosotros como principio en nuestro ministerio, como principio en nuestro fundamento, como principio en nuestra obra. ¿Por qué? Porque eso es el fundamento de la obra que nosotros hemos empezado. Esta es la manera como debemos hacerlo. Y debemos comprender, con entender el principio, con entender el fundamento, con eso es todo. No, no es todo. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios ha traído el mensaje a nosotros y lo hemos comprendido, lo hemos captado y está en nuestro corazón. Y aún así no podemos hacerlo. Pero ya tenemos lo necesario, el conocimiento, cómo hacerlo. Entonces, dice la Escritura, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Cuántas veces nosotros hemos pedido? Muchas veces. En una ocasión estaba predicando en una iglesia y dije, ¿a cuántos Dios les ha dado lo que han pedido? ¿A cuántos? ¿A cuántos de nosotros? ¿Cuántos muchas veces nosotros llevamos hasta tal vez 10 años, 15 años, 12 años, pidiendo por algo y Dios no ha respondido? ¿Acaso Dios es tardo? ¿Acaso Dios no está escuchando? ¿O será que tu fundamento no es estable? ¿O será que te estás equivocando de principio? Y por eso no hay respaldo de Dios y por eso Dios no responde. Y por eso Dios no está obligado a responderte porque está fuera de fundamento. Entonces, ¿cuál es el principio de cuál es el edificio que debemos conocer bien? Es conocer bien el plano y conocer bien el constructor, quién lo construyó. Y cualquier cosa que nosotros no entendemos de aquel plano, preguntarle al constructor. ¿Cuál es el fundamento? Porque si en algún momento nosotros hacemos un edificio, fundamentamos algo y no está bajo autoridad del que lo creó, aquello no va a pasar. Aquello no va a ser aprobado. A la hora de presentar aquella validez de lo que nosotros estamos haciendo, no cumple con los requisitos, no cumple con el fundamento, no cumple con las características. Entonces, así es nuestra vida espiritual o así es nuestras acciones muchas veces delante de Dios. Pedimos y pedimos y no recibimos porque estamos muchas veces fuera de fundamento. No hay un conocimiento fundamental en nosotros. Y pregunté en la iglesia y dije, ¿a cuánto Dios les ha contestado lo que ustedes le han pedido? Y dije yo,
Pienso, es mi punto de vista, que el 85% de las personas que le ha pedido a Dios, Dios no les ha respondido. ¿Por qué? Porque no hemos captado el fundamento, no hemos identificado el fundamento, no porque Dios hierra, no es porque Dios falle, sino porque nosotros tenemos falta de comprensión al mandamiento. Hay un mandamiento, hay una regla de oro que no se debe obviar, se debe prestarle atención y se debe hacer bajo los parámetros, se debe hacer bajo los requisitos. Entonces dice que nosotros pedimos y no recibimos. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Jesucristo dijo, pedid y se te va a dar, pero nosotros pedimos y no recibimos. Pero él dijo que si pedimos, se nos iba a dar. Pero ¿por qué no se nos da al 80% de nosotros? Al 85% de nosotros. ¿Por qué no se nos da lo que pedimos? Cuando él dijo que se iba a dar si pedíamos fuera de fundamento. Ese es el problema. Fuera de fundamento está nuestra obra. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Dice la escritura que si tú buscas, tú vas a encontrar. Él dio ese requisito y él prometió que si tú buscabas, él te iba a dar. Pero más sin embargo, tú buscas y no encuentras. Más sin embargo, nosotros buscamos y no encontramos. Más sin embargo, yo busco y no encuentro. Fuera de fundamento. Estoy fuera de fundamento, por eso no encuentro. Por eso estoy buscando y no estoy encontrando, estoy fuera de fundamento. Y Dios no está obligado a responderme. ¿Por qué? Porque estoy obviando el principio, estoy obviando el fundamento. Llamad y se os abrirá. ¿Cuántas veces nosotros hemos tocado y no se nos ha abierto? Señor, quiero que hagas esto en mi vida. Señor, quiero que hagas esto otro. Señor, quiero que hagas esto otro. Y Dios no ha respondido a ese llamado. ¿Acaso Dios se equivocó? ¿Acaso Dios está errando su palabra? ¿Acaso Dios prometió algo que él no iba a dar? No, no hay inerrancia en Dios. Dios es un Dios que si promete, él lo cumple. Dios no nos va a pedir a nosotros un cumplimiento cuando él no cumple. Entonces, pero estas tres cosas que están aquí escritas, que él dijo que se iban a dar, en la mayoría de nosotros no se están dando, ni se dan. Quiero decir algo, mis hermanos. Conozco un hermano. ¿Esto es para qué? Para reforzar la interpretación. Conozco un hermano, lo conozco por 9, 10 años. Y ese hermano vive pidiéndole a Dios riqueza. Y vive pidiéndole, vive pidiéndole. Y hasta ahorita no ha respondido Dios. ¿Por qué? ¿Será porque está fuera de fundamento? A la hora de él obtener lo que a él está pidiendo a Dios, ¿le va a hacer bien en su vida espiritual o le va a hacer malo en su vida espiritual? ¿O para qué lo está haciendo? ¿O para qué lo está pidiendo? ¿O de qué manera lo pide? ¿O por qué lo pide? ¿Qué dijo Salomón? Señor, no te pido pobreza ni riqueza. Dame lo necesario. No vaya a ser, y él puso las dos opciones que iban a pasar, si una de las dos cosas faltaba. No sea que estamos fuera de fundamento, lo que nosotros estamos pidiendo, y eso al final, en vez de glorificar a Dios, traerá caos en nuestra vida espiritual con él, fuera de fundamento. Fuera de fundamento nuestra oración, fuera de fundamento nuestra petición, fuera de fundamento la puerta que nosotros estamos tocando, fuera de fundamento lo que estamos buscando.
fuera de fundamento lo que nosotros le estamos pidiendo a Dios. Entonces, en otra ocasión me dice un hermano, me dice, hermano, yo tengo un hermano que ya van 3 veces que se va queriendo levantar como pastor. Y me dice, no ha podido. La primera vez no ha podido, la segunda vez no pudo, a la tercera vez se vio como que sí, pero al final no siguió. Y dice el hermano, y mi hermano me dice, yo no sé por qué Dios a otros pastores que hacen las cosas mal, Él les permite levantarse, porque a mí que yo quiero hacer las cosas bien, Él a mí no me permite. Y otros pastores me dicen, son pastores y haciendo las cosas muy mal, dice que le decía él. Y yo que todo estoy queriendo hacer en regla, todo estoy queriendo hacer las cosas bien, Dios no me permite hacer las cosas. Y me dice el hermano, pero mira hermano, yo miraba esto en la obra de mi hermano, miraba esto otro en la obra de mi hermano, miraba él. Entonces, muchas veces nosotros pedimos, pero estamos cerrando en nuestra petición. Muchas veces nosotros buscamos, pero esa búsqueda va en contra de nuestro ministerio. Pero muchas veces nosotros tocamos la puerta que no debemos tocar, o la estamos tocando, tal vez es la puerta que debemos tocar. Muchas veces, ¿cuántas veces nosotros como cristianos, tal vez tu oración es efectiva, es buena, pero tu condición es mala? Tu condición es mala delante de Dios, y al tener esa condición mala, tampoco Dios responderá a tu oración. Tu petición es buena, tu condición es mala, fuera de fundamento. Tu condición buena, pero tu petición mala, fuera de fundamento. Es necesario que las dos cosas las estemos haciendo bajo la regla de oro. Sigo. Dice el 8, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Oh, nuevamente Dios promete que nos va a responder, que nos va a dar y que nos va a abrir, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque Dios falla o Dios está mintiendo. No, por inerrancia de nosotros, por no conocer el fundamento, por no conocer el fundamento, por estar interpretando con un pensamiento preconcebido, por estar interpretando las cosas de Dios a lo que yo quiero. No, hace el jueves, por gracia de Dios, la pastora me dio la oportunidad de llevar una enseñanza. ¿Por qué estamos fuera de fundamento? Porque nosotros queremos hacer la Biblia a nuestro punto de vista, lo que nosotros queremos. Guiamos a la escritura nosotros. No los dejamos que la escritura nos guíe a nosotros. Y ese es fuera de fundamento. No va a haber respaldo de Dios, no va a haber, no, Dios no responderá a nuestras oraciones si estamos fuera de fundamento. Dice, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Dios prometió que todo aquel que pidiera se le iba a dar, y al que buscara, iba a hallar, y al que llama se le abrirá. Él prometió estas 3 cosas en nosotros, en nuestra vida espiritual, pero muchas veces no se nos está dando, no se nos da. Tal vez yo te puedo decir, en algunas maneras él le he pedido a Dios ciertas cosas y no se me ha dado, porque Dios falló. No, porque mi fundamento está fuera, porque estoy fuera de fundamento, porque no estoy siguiendo los parámetros, los requisitos a los que se refiere y cómo debo de hacerlo. Cuando tú vas a tu trabajo y te dan unas instrucciones, cómo debes de hacer el trabajo, y tú no lo haces, tu resultado va a ser fatal. O el problema va a ser más grave.
te quitarán de tu lugar. ¿Por qué? Porque no estás haciendo como se debe. Cada cosa tiene un fundamento y tiene un principio por qué hacerlo y cómo se debe de hacerlo y cuál va a ser el resultado si lo hacemos de esa manera. Entonces, si el hombre tiene requisitos y forma cómo hacer las cosas, ¿por qué? Porque va a tener mejores resultados, cuanto más el creador del cielo y de la tierra, que es inerrante. Dice el 9, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Aún nosotros, dice la Escritura, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos. Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos. Pero analizando el texto me quedo pensando y digo, Señor, tú nos pones a nosotros como referencia. Nosotros tenemos sentimientos malos, nosotros somos malos, pero Dios dice, pero tú siendo malo haces el bien con tu hijo. ¿Por qué? Por tu amor hacia él. Pero tú siendo malo, haces lo bueno. ¿Cuánto más yo? Pero aquí es donde está la cuestionante, aquí es donde está el problema. Aquí es donde no encajamos nosotros con Dios. Que nosotros siendo malos, muchas veces le cumplimos los caprichos a nuestros hijos. ¿Y por qué Dios no lo hace? Por eso mismo. Porque Dios no va a cumplir nuestros caprichos porque es un Dios de orden. Y nosotros, por la inerrancia que hay en nosotros, muchas veces pensamos que estamos haciendo lo correcto cuando al final lo que estamos haciendo es incorrecto. Entonces, por eso Dios no es porque Dios no quiera hacer las cosas que se deben hacer, sino porque esas cosas no están correctas delante de Dios. Pero nosotros, como somos personas que nos equivocamos, si nosotros estuviéramos en el lugar de Dios, nosotros las hiciéramos. Pero no las hiciéramos porque son buenas, sino porque los estamos equivocando. Y Dios, como no se equivoca, Dios no va a hacer muchas veces lo que nosotros le pidamos, porque lo que nosotros le estamos pidiendo es malo, no es correcto a nuestro ministerio, a nuestra vida. Entonces, muchas veces por eso no recibimos lo de Dios. ¿Por qué? Porque estamos fuera de fundamento. Nuevamente, estamos fuera de fundamento. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Dice la Escritura que nuestros hijos nos piden alimento, nos piden sustento. Y nosotros, dice, tomó como referencia un pan y una piedra. Un pan es sustento, una piedra es algo muerto, algo que no te va a dar vida. Dice Dios, tú no vas a hacer eso con tus hijos. Si tu hijo te pide un pan para sustentarse, para sobrevivir, tú no vas a venir y le vas a dar una piedra. Algo contrario a lo que él te está pidiendo. ¿Por qué Dios tomó como relevancia esas dos cosas? Porque es lo que nosotros le pedimos muchas veces. Lo que nosotros le pedimos a Dios, muchas veces viene lo contrario a lo que nosotros le estamos pidiendo. Y dice Dios, tú no harías eso con tu hijo, pero más sin embargo yo muchas veces lo hago contigo, porque yo me estoy equivocando. No, porque tu petición es incorrecta. Y por eso yo hago lo contrario contigo. Porque está fuera de fundamento, está fuera de la regla de oro. Tú me pides pan, según es pan para ti. Pero en lo espiritual es una piedra. Tú me estás pidiendo pan para tu ministerio, tú me estás pidiendo pan para tu vida, tú me estás pidiendo pan para tu familia, tú me estás pidiendo pan para tu esposa, pero es una piedra lo que tú me estás pidiendo. Es algo contrario a lo que tú necesitas. Por eso yo respondo con algo contrario a lo que tú me pides. ¿Por qué? Porque tú no miras que lo que tú me estás pidiendo es algo muerto.
Tú no has echado de ver que por eso yo te respondo adversariamente, o como le dicen, quiero usar una palabra. Es contraproducente. Es contrario a lo que tú estás pidiendo. Es contrario a tu resultado. Pero no hemos visto en lo espiritual que eso es algo muerto que estamos pidiendo. Es algo muerto, es una piedra. Es algo que trae muerte y no va a ser digerible a tu ministerio. No va a ser sustento a tu ministerio, no va a ser sustento a tu familia, no va a ser sustento a tus hijos. Fuera de orden, fuera de base, fuera de fundamento. Es algo muerto. Sigo. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Nuevamente, nuestros hijos pidiendo alimento, pero nosotros dándole algo que devora. Algo que la serpiente, ¿verdad? El pescado nos sirve de alimento, pero la serpiente busca sobrevivir. Si nosotros molestamos a una serpiente, ella va a buscar su sobrevivencia y va a atacarnos. Muchas veces Dios actúa con nosotros. Nosotros le pedimos una serpiente. Lo que nosotros le estamos pidiendo muchas veces es causa nuestra vida. Es algo que quiere sobrevivir, pero al mismo tiempo no es correcto delante de Dios. Por eso muchas veces Dios no nos responde. Porque lo que tú le estás pidiendo nuevamente, lo vuelvo y lo repito, es muerto delante de Dios. Fuera de fundamento nuevamente. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. El 11. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Jesucristo dice, tú no te equivocas a según con tus hijos. Yo quiero que cualquier hermano puede malinterpretar, pero a veces en cuanto yo me cuestiono con el texto, es cuando encuentro las profundidades del texto. A veces cuando yo cuestiono el texto y le digo, Señor, ¿por qué esto? ¿Qué pasa con esto? A veces cuando leo el texto y le digo a mi esposa, muchas veces le digo, mi amor, mire, encuentre esto. Esto no está ahí nomás por estar. Algo hay oculto en él. Algo que contradice a Dios. No es porque Dios se haya contradecido. Hay cosas grandes y ocultas que nosotros todavía no conocemos. Escudriñalas. Escudriñémoslos. Cuestionemos ese texto. ¿Por qué? Porque allí hay cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Dice la Escritura, vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Cuánto más vuestro Padre que esté en los cielos. Pero entonces, si Dios nos pone a nosotros como referencia de que nosotros haríamos lo correcto con nuestros hijos, porque muchas veces Él no lo hace con nosotros. Entonces dice Dios, no soy el que está fuera de orden. Es tu petición el que está fuera de orden. Por eso, muchas veces se mira como que nosotros actuamos mejor que Él, pero no es porque estamos actuando mejor que Él, sino porque nos estamos equivocando. En un día de estos, mi niño estaba llorando porque no se podía poner un suéter. Y lo miraba yo llorando y él buscaba ponérselo y él no podía ponérselo. Y vengo yo y me acerco y trato de ponérselo y le pongo un lado le puse una manga nomás y le dejé la otra. Y viene mi esposa y lo encontró como batallando, queriendo llorar. Le digo, mi amor, déjelo. En esta vida él tiene que ir aprendiendo que tiene que ser un hombre autoindependiente a su tiempo. Y le quiero desde pequeño ir enseñando cómo debe vivir esta vida. Puede ser verdad que cualquier padre le pone todo fácil a sus hijos y se ve un buen padre.
Se ve un padre amoroso, lo más hermoso, un padre que quiere lo mejor para su hijo, pero al final el daño viene también sobre su hijo. Al final su hijo no va a aprender a ser autoindependiente. Aunque en un principio tú te mires como un buen padre, pero al final está cerrando a la regla. También debemos darle lo necesario a nuestros hijos, pero enseñarle también lo que deben de hacer ellos y cómo deben de hacerlo. Entonces yo no puedo, va a haber un tiempo de que mis fuerzas se van a agotar, mis fuerzas ya no van a estar, yo no voy a poder ayudarle en todo lo que yo pueda a mi hijo. Él necesita ser fuerte, necesito enseñarle a sobrevivir. Muchas veces así actúa Dios con nosotros. Tenemos que ser fuertes, tenemos que aprender a sobrevivir, porque no es fácil. Muchas veces también hablo con mi esposa y le digo, mi amor, usted tiene que ser fuerte. Esta vida, si usted no es fuerte, va a destruir con usted. Necesita tener un carácter fuerte para que sobreviva a este mundo pecador. Entonces muchas veces Dios no se equivoca con nosotros. Si Dios no nos da lo que le pedimos, no es Él que ha errado, es nosotros. Dice, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Aquí está el resultado, aquí está el problema de nosotros. Tal vez todos querían que llegara hasta aquí. Tal vez todos querían, tal vez muchos, tal vez pensaban, hermano Rudy, ¿por qué dice tanto? Delos el meollo del asunto. Aquí está el problema de nosotros. En el 12 dice, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Aquí está el problema, iglesia. Que nosotros pedimos a Dios, pero cuando nosotros nos pidieron a nosotros, nunca dimos. Por eso no recibimos. Porque te pidieron y tú no ofreciste lo que Dios te dio. Te pidieron. Y dice Dios, cuando a ti te piden, tú no brindas. O sea que cuando tú me pidas a mí, tampoco yo te voy a brindar. Dice la escritura, ¿verdad? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Quiere decir que nosotros debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si tú quieres que Dios dé lo que a ti, lo que tú le pides, dice Dios, tú necesitas dar también lo que a ti te piden. Si te piden un perdón, da el perdón, porque el día que tú clames a Dios por perdón, cerrará la puerta, fuera de base, fuera de fundamento. Nos piden perdón, porque si nosotros, dice la Escritura, no perdonamos a vuestros deudores, tampoco Dios nos perdonará a nosotros. Ahí está el problema de nuestras oraciones. No están siendo escuchadas porque están fuera de base, fuera de fundamento. Dice, cuando yo leí el 12, digo, Señor, como que no encaja esto con la enseñanza, como que no encaja al contexto, no encaja esto con lo otro. Allí está el asunto. Que eso que no encaja es lo que nos trae a nosotros la comprensión y por qué el texto. El problema es de nosotros que no recibimos, porque muchas veces lo que tú le pides a Dios, a ti te lo pidieron y tú no lo diste. Tal vez muchas veces tú le pediste a Dios, Señor, dame estabilidad, pero algún día a ti te pidieron estabilidad y tú no la diste, no la brindaste. Y escrito está que si nosotros no hacemos eso con nuestro prójimo, tampoco Dios lo hará con nosotros. Está escrito, fuera de base nuestras oraciones, fuera de base nuestras peticiones. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Dice que nosotros, ¿verdad?
Queremos muchas veces que los hombres hagan con nosotros, pero nosotros no lo hacemos con ellos. ¿Cuántas veces yo pienso que diariamente nosotros le pedimos a Dios perdón, pero a ti te ofendieron, a ti te ofendieron. Ahora viene el deudor y te dice perdóname. Y muchas veces, un día escuché a una hermana que dijo que para ella esa palabra era muy usada, como que no olvidaba, como que perdonaba pero no olvidaba. Pues tampoco Dios va a olvidar de tus ofensas. Tampoco Dios va a olvidar tus ofensas y tampoco Dios va a responder a tus oraciones cuando tú no estás bajo la regla de oro. Nosotros constantemente, diariamente, le pedimos a Dios perdón, pero a ti te ofenden, tal vez una vez a los 6 meses, tal vez una vez al año, y esa vez a ti no se te olvida. Dice Dios, ¿cómo perdonaré yo tu pecado que es diariamente cuando tú no perdonas a tu prójimo? ¿Cómo perdonaré yo tu pecado? Y perdona, dice verdad en Mateo capítulo 6, si no me equivoco, cuando habla de la oración, Jesús y la oración. Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La regla de oro, el fundamento, ahí está escrito. Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahí está el fundamento, la regla de oro. Para que Dios escuche tu oración, el día que a ti te pidan, tú tienes que dar. El día que a ti te busquen, tú tienes que brindar. El día que a ti te toquen, tú tienes que abrir la puerta. La regla de oro, allí está el fundamento. No le pidamos a Dios algo que nosotros no brindamos, porque al final tampoco Él los dará a nosotros. Se mostrará de la manera como nosotros lo hacemos. ¿Por qué? Porque debe haber una enseñanza en nosotros. Dios debe enseñarnos cómo debemos hacer las cosas. Y nosotros muchas veces estamos haciendo las cosas contrariamente, adversamente. Estamos haciendo las cosas para nuestros deleites. ¿Por qué? Porque nos conviene a nosotros. Es parte de nuestro crecimiento según nosotros, nuestro crecimiento físico. Pero delante de Dios no encaja. Delante de Dios no es aprobado. Entonces, dice, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Como que no encaja el texto, ¿verdad? Como que no hay un compañerismo, pero es que ahí está el resultado. Ahí está el meollo del asunto, como dicen tal vez muchos hermanos. ¿Por qué Dios tomó como referencia eso y como que no encaja con el texto? Es porque ese es el problema que está afectando en nuestra comunión vital con Dios. En nuestras oraciones, eso es lo que está afectando. Tú tienes un problema con tu hermano, tú no arreglas ese problema. Decadencia en tu vida espiritual. A ti te pidieron algo que necesitaban, tú no lo diste, decadencia en tu vida espiritual. A ti te tocaron la puerta, tú le tocas la puerta a Dios constantemente. Tú le tocas la puerta a Dios constantemente, pero tocaron la puerta de tu corazón y tú no la abriste. Pedro le dijo, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿7 veces es suficiente? Jesucristo le dijo, no diga 7 veces ni 70, sino 70 veces 7. Ahí está la regla de oro. Que lo que tú quieres que Dios te dé a ti, tú debes de brindarlo para que haya justicia. Si no, va a haber injusticia en tu obra. No va a haber justicia en tu obra. No está obligado Dios a cumplir nuestros caprichos. ¿Por qué? Porque hay injusticia en nosotros. Debemos cumplir bajo los requisitos, debemos cumplir bajo
la regla que Dios ha dicho. Quiero tomar otros textos para reforzar un poco más la enseñanza. Muchas veces, pudiera extenderme un poco más. Muchas veces nosotros le pedimos a Dios. Muchas veces tú estás en lo correcto. Puede decir que a muchos de los hermanos que están escuchando, o tú que me estás escuchando, puede hacer que tu fundamento es estable. Puede hacer que tu petición está bajo la regla de oro, está bajo el fundamento, pero tampoco recibes. Hay un problema también. Muchos de nosotros no recibimos porque estamos mal, estamos fuera de fundamento, pero muchos hermanos están orando y están bajo fundamento, están fundamentados. Entonces, pero tampoco reciben. Entonces, ¿cuál es el problema? Hay un problema también porque tú estando en el verdadero fundamento, pero aún así no recibes. Entonces hay un problema. Pero siento que la mayoría de nosotros no recibimos porque estamos fuera de orden, fuera de fundamento. Ahora los que están en el verdadero fundamento, también hay una decadencia. Entonces quiero dar a entender o quiero dar un texto. ¿Qué es lo que se debe de hacer cuando se está en esa posición? Para lograr entender, si nosotros no recibimos y no recibimos es porque estamos mal. Ahora si estamos bien, ¿y por qué no recibimos? Quisiera que me acompañaran a Lucas capítulo 18. Lo voy a leerla rápidamente. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Muchas veces no recibimos, estás en el fundamento, estás en la regla de oro, lo estás haciendo correcto, pero no recibes. ¿Sabes por qué? Porque dejaste de orar. Dejaste el fundamento, dejaste la necesidad de la oración. Has dejado la oración, has dejado tu petición. Tu fundamento es estable, pero eres inconstante. Problema, no llegará tampoco lo que tú estás pidiendo. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que clamen a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, hallará fortaleza, hallará capacidad, hallará constancia. Muchas veces tu fundamento es estable, pero el problema es tu inconstancia. Tu fundamento es una regla, está bajo la regla de oro, pero tu inconstancia es el problema. Para terminar, quisiera que voy a leer también Santiago capítulo 4. Otro problema fuera de orden que está afectando también nuestra comunión vital con Dios. Santiago capítulo 4. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Decadencia espiritual. Como lo respalda el texto, ¿verdad? Que muchas veces pedimos, pero estamos pidiendo fuera de orden. Estamos pidiendo cosas buenas para nosotros, pero nuestra vida espiritual delante de Dios es incorrecta. Es fuera de estructura. Estamos pidiendo cosas correctas delante de Dios, pero nosotros sin someternos al dador de la vida. Dice, ¿de dónde vienen las guerras
y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no podéis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Quiero tomar rápidamente algo corto. El problema de la oración, el problema del adulterio espiritual es que tú le estás pidiendo algo santo a Dios, pero viviendo en maldad, viviendo quiero usar la palabra correcta. Estamos pidiendo algo santo a Dios, pero nosotros viviendo fuera de santidad, fuera de orden, fuera de fundamento. Le estamos pidiendo algo santo, pero nosotros en nuestras cosas pecaminosas, fuera de orden. Por eso tampoco no recibimos. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. Este es el problema. Dice, oh almas adúlteras, no porque esté siendo adúltero, sino que estamos haciendo adúlteros al mandato. Estamos haciendo adúltero a la oración. Pedimos algo bueno, pero cuando nos apartamos de la oración, estamos haciendo lo contrario a lo que estamos pidiendo. Estamos adulterando a la obra. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Lo anverso a Dios te va a provocar que Dios esté en contra de tu vida, que Dios esté en contra de nuestro ministerio, que Dios esté en contra de nuestra oración. Dice cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestro corazón. Afligíos y lamentad y llorad, y vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y os exaltará. Yo pienso, le pido a Dios que hayamos comprendido el mensaje y hayamos logrado captar que el problema de de no recibir nuestras oraciones es nuestra inconstancia, o estamos siendo hombres de doble ánimo. Que es un hombre de doble ánimo que está haciendo una cosa y las está destruyendo con otras. Hombre de doble ánimo, haciendo dos cosas a la misma vez, y una construye y la otra destruye. Hombre de doble ánimo. Al final no va a haber una construcción estable, no va a haber un fundamento estable. ¿Por qué? Por nuestras malas obras. Y nosotros, como personas que por gracia de Dios comprendimos el verdadero fundamento, lo que tú le pidas a Dios, si a ti te lo piden, también bríndalo, porque esa es la regla de oro. Eso es lo que te va a permitir a ti obtener lo que tú estás pidiendo. Hermanos, hasta aquí mi tiempo, que Dios les bendiga y hasta un próximo tiempo, hasta una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.